Muchas gracias, señora presidenta de ejercicio. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Me parece importante en este ejercicio de discusión sobre el presupuesto de la República hacer acopio de algunos datos que nos revela este ejercicio presupuestario. Este presupuesto de la República para el año 2019 ha sido un ejercicio presupuestario estricto y austero, donde además se han visto los efectos de las medidas de contención del gasto girados por la Administración mediante decretos, aquellas medidas que nos anunció aquí la ministra de Hacienda en su segunda semana de gestión, ya han tenido algunos impactos sobre los cuales nos estaremos refiriendo. Es importante además enfatizar en que este ejercicio de austeridad y de contención del gasto no ha sido mediante recorte de programas sociales u otras medidas que podrían resultar dolorosas, sino que se mantiene este papel importante del Estado de acompañar a las personas que más requieren de él, las personas que están en los deciles más bajos y que viven en pobreza y pobreza extrema. El Gobierno de la República ha implementado una serie de medidas de recorte presupuestario que en total equivalen a un 0,22% del déficit fiscal, es decir, nos hemos socado la faja. Es importante recordar, la alta inflexibilidad que tiene el presupuesto de la República. 96.9% de los recursos del presupuesto están amarrados de alguna forma u otra, ya sea que corresponden a deuda y que este país pues continuará honrando sus responsabilidades en deuda, a pensiones sobre los cuales hay una obligación evidente del Estado, transferencias, lo que llamamos los destinos específicos y remuneraciones. Esta alta inflexibilidad dificulta la posibilidad de tener un margen de maniobra que permita además la actualización prudente de las metas. Por ejemplo, muchas de nuestras metas están ligadas a acompañar a la niñez y en buena hora que ello sea de esa manera. Sin embargo, vemos que la tendencia social de nuestro país y del mundo es el envejecimiento de la población y la posibilidad de tener una mayor inversión en medidas que acompañen a esta realidad país, pues tendrían que pasar necesariamente por reformas de estos destinos específicos o por formas de pensar un poco distintas a las que nos han llevado a tener estos diseños tan estrictos de los presupuestos de la República y de los modelos del Estado. Es más prudente pensar cuáles son las metas, las grandes metas sobre las cuales debe transcurrir el Estado costarricense en el mediano plazo, teniendo la posibilidad de que éstas sean revisadas en función de cómo va cambiando la sociedad. Algunos detalles cuantitativos de este presupuesto. Este es un presupuesto que incrementa globalmente en 17.5%, pero que sin embargo es importante detallar que este incremento se debe fundamentalmente al servicio de la deuda. Si no fuera por la deuda, apenas incrementaría en un 1%, lo cual no llega ni siquiera a la proyección en inflación del 1%. Igualmente, si no fuera por el tema de pensiones. Esto nos muestra un sentido de preocupación que hemos compartido varias veces, tanto en esta discusión como en discusiones sobre el 20.580, respecto a cómo este ejercicio el ejercicio presupuestario termina teniendo un alto componente de deuda para poder financiar las operaciones cotidianas del Estado. Y esto es una realidad que viene sucediendo desde hace muchos años y que no se atendió a tiempo. Posiblemente desde el 2008 estemos encontrando antecedentes de esta situación. Si bien hay niveles de endeudamiento normales en los países, no deja de ser preocupante que este endeudamiento esté pasando incluso para financiar el gasto corriente del Estado y que estamos ante un déficit primario de 3.5% del PIB y un déficit financiero del 8% del PIB. De los ingresos para este ejercicio presupuestario, 53,5% están financiados con deuda, de los cuales además 80% de esa deuda son deuda interna. Al respecto, la semana pasada, don Welmer Ramos nos llamaba la atención de los enormes desafíos que eso puede significar para la Hacienda y para la colocación de los bonos de deuda. Tenemos un mercado reducido, como decía bien don Welmer la semana pasada, y además con una alta competencia muy sensible al cambio de condiciones y con
con condiciones que no son tal vez las más óptimas para que el gobierno o la Hacienda pueda colocar la deuda con condiciones más favorables para los intereses del Estado, cosa que podemos adentrarnos a discutir en aras de generar condiciones de legislación más flexibles en este particular. 46.5% de estos ingresos además están financiados con ingresos corrientes, de los cuales 93% son ingresos tributarios. Lo que vemos es además de que nuestra economía ha cambiado, que en algún momento estuvo muy sostenida a través de la economía de venta de bienes, particularmente, o movimientos de bienes, manufactura de bienes, y que no ha estado ahora modernizado nuestra estructura tributaria de manera tal que nos permita captar más del mundo de los servicios. Además, con la preocupación que compartimos respecto a los problemas de evasión y que el sistema de impuesto de ventas no nos permite combatir de forma acertada. El gasto de este presupuesto, el 43,3% corresponde al Poder Ejecutivo, de los cuales vemos que hay un decrecimiento en partidas importantes, como es el título presupuestario correspondiente al Ministerio de Educación Pública, y donde vemos además que hay una importante inversión en lo que es educación pública, en transportes y en el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. La deuda para este presupuesto, que corresponde a 41,6%, hay un pago de amortización de 63,2%, es decir, hay un crecimiento de atención a la deuda y a la amortización de 80,5% respecto al 2018, y además un pago de intereses de 36,8%, lo cual crece 20,5% respecto al 2018. Esto es importante mencionarlo porque Costa Rica es un país que honra sus deudas y que está haciendo frente a la situación que tiene con sus acreedores. Y esto es importante porque es fundamental que haya tranquilidad de parte de quienes invierten en la deuda de Costa Rica, de que este es un país que atiende a sus responsabilidades y que en ningún escenario estaría renunciando a ello. El gasto corriente ha sido un tema que ha generado preocupación desde hace muchos años en esta Asamblea Legislativa cuando hay un financiamiento de gasto corriente con deuda. Al respecto, pues vemos que desde el 2002 prácticamente ya veíamos algunas tendencias que llamaban la atención en este particular. Ahora bien, hay algunos aspectos que tienen que ver más con el fondo de las cualidades que tiene o las características de este proyecto. Como sabemos, se giró por parte del Gobierno de la República algunas directrices respecto al ejercicio económico 2019, como el caso de que no se contemplaría un aumento nominal alguno con respecto al 2018. Es decir, se mantuvo en términos nominales a la par del ejercicio del 2018 y no se dio incluso el ajuste de inflación. Para estos efectos, además, se firmaron 4 decretos y 5 directrices, las cuales además fueron incluidas en el diseño del presupuesto. El control del gasto de las remuneraciones, por ejemplo, fue una que tuvo muchísima importancia en este ejercicio. Por ejemplo, lo que fue el poder incorporar el monto nominal para el pago de cada anualidad y punto de carrera profesional, el reducir el gasto gracias a la reducción de la escala de dedicación exclusiva y la prohibición para los nuevos puestos, como sabemos que fue incorporado en el decreto, en la directriz, el decreto 41.161 del Ministerio de Hacienda. Igualmente, con las condiciones del aumento salarial fijo de 3.750 colones sobre la base para los próximos 12 meses, desde que se emitió la directriz, la limitación de reestructuraciones en instituciones del gobierno, mediante también este mismo decreto, la reforma de las directrices 98H y 003H, donde entre los temas salariales se reduce a la mitad el porcentaje de las plazas vacantes, así como no iniciar procesos de reasignación de puestos ni crear pluses o incentivos salariales. Estas medidas han tenido un importante impacto y si nos ponemos a revisar dónde hubo
fluctuaciones principales o donde se concentran principalmente las plazas que tiene el Estado, las encontramos principalmente ubicadas en el Ministerio de Educación, el Poder Judicial y los servicios de seguridad del Estado. Además, hay medidas de control de gasto a mediano plazo que ya van teniendo un importante impacto, como es la posibilidad de trasladar las partidas de superávit libre a una partida común, el que no se pagaran las compras públicas, que no se realicen por medios electrónicos, la denuncia de convenciones colectivas renegociadas esperando los lineamientos del gobierno central, es decir, que cuando hay posibilidad de renegociación de convenciones colectivas, los jerarcas tienen que hacer la denuncia respectiva y buscar que la renegociación se apegue a los intereses del Estado y a los intereses del cuidado de la hacienda pública. Además, el que no se contrataran nuevos alquileres, salvo justificación de enorme fuerza, y que no hayan reestructuraciones administrativas que impliquen mayor gasto como el salario, y además como el salario único como una medida de contención del gasto a largo plazo. Ahora bien, se dieron algunas situaciones que creo que de replicarse podrían tener un impacto interesante para la hacienda pública, como es el caso de buenas prácticas en apego a el interés de gestión ambiental institucional responsable, con la prevención, uso, acceso y manejo de los recursos y cumpliendo la legislación ambiental vigente. Nos llamó poderosamente la atención el ejemplo del caso de Mideplan, donde hubo a través de prácticas sostenibles con el ambiente un ejercicio de contención del gasto. En Mideplan lo que hicieron fue crear un centro de impresión por piso con un control de impresión de hojas a color blanco y negro con clave por usuario para identificar el uso que cada funcionario o funcionaria hace del servicio fotocopiado y de impresión, en lugar de tener impresoras en todos los despachos, de manera tal de que se ahorren el recurso, pero además haya un mayor control de que sea efectivamente en funciones propias de los cargos y que sean impresiones que están justificadas en su necesidad de hacerlas. El haber cambiado el cableado eléctrico en todo el edificio generó un importante ahorro en las partidas de servicios eléctricos del ministerio, al igual que el haber cambiado la iluminación, donde se pasó de los fluorescentes y los incandescentes a las luces LED. Además se gestionó o recibió la donación de 3 automóviles eléctricos por parte del gobierno de China y se está trabajando además en el cambio de flotilla vehicular para tener una flotilla más eficiente, reduciendo de 33 a solo 17 automóviles, que no circule todos los días, sino que también sea amigable con el ambiente. Este ejercicio significó una importante reducción en lo correspondiente a las facturas de combustibles, de aceites y demás, que llamó poderosamente nuestra atención y que además pues tiene un impacto evidente en materia de conservación del ambiente. Además modernizaron el equipo de cómputo y se permite trabajar con batería y no siempre conectados al servicio de electricidad. Se centralizó la zona de comedor con microondas industriales más eficientes y además se maneja con más frecuencia el uso de la firma digital y correspondencia digital para las personas funcionarias. Al igual que Mideplan, COMEX ha hecho implementaciones similares, el Ministerio de Cultura, Hacienda, Presidencia, el MOP, Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, el de Trabajo y Seguridad Social, y han obtenido una nota superior a 85% por parte de la Dirección de Gestión Ambiental del MINAE, pero que además esto se fue reflejando en las partidas correspondientes a combustibles, aceites y demás insumos, teniendo un ahorro para el Estado, que si vemos los datos nominales pueden parecer simbólicos, en cada partida podían representar de un 40 hasta un 50 o 65% respectivamente de ahorro, y que si logramos tener estas prácticas en varios o más, cada vez más ministerios, pues podríamos ver ahí unas medidas más significativas en lo que corresponde a los ejercicios presupuestarios y el impacto que pueden tener estas prácticas
sostenibles con el ambiente. Igualmente, llama la atención, por ejemplo, la posibilidad de acceder cada vez más a sistemas de software libre y el ahorro que esto puede tener en materia de licencias para el Estado, que ya no se justifica en tanto existen nuevas plataformas que permiten obtener los mismos resultados o tener los mismos servicios informáticos sin estar generando esas altas erogaciones por parte del Estado. Ahora bien, en el fondo del presupuesto yo he insistido que hay una reflexión que hacer, en tanto hablar de presupuesto es hablar desde lo más cercano o lo más visible de la situación económica que tanto nos ha preocupado y sobre la cual nos hemos referido en muchas discusiones y que en este momento tiene al país en vilo. Es una cuestión de recursos. El presupuesto es efectivamente una proyección y una autorización de ejecución de fondos que al final de cuentas requerimos estar colocando a través de deuda o recaudando a través de impuestos. Las situaciones que viven ahora el país además han dado señales de preocupación que hoy llaman nuestra atención, como ha sido el comportamiento del tipo de cambio, y también que para este ejercicio presupuestario la recaudación disminuyó debido a que hay un crecimiento menos rápido, menos veloz de nuestra economía respecto al que se había tenido en otros años. Y eso puede tener que ver con la cautela de los actores del sector económico respecto a la posibilidad de hacer un consumo o una inversión. Esto pasa también por las familias. Cuando vemos muchas familias preocupadas, dolarizando sus fondos o buscando cómo cambiar más bien sus préstamos de dólares a colones y tomando decisiones en ese sentido, o más familias que deciden postergar, por ejemplo, la compra de una casa o porque implica asumir un préstamo a largo plazo, estas condiciones terminan teniendo un impacto porque es el comportamiento de muchos sumado respecto al comportamiento de nuestra economía. Y estas situaciones pues deben llamarnos la atención y la preocupación. Hay capacidad del Estado de continuar con sus servicios, continuar administrando sus tareas y demás, pero no podemos ser indiferentes ante la necesidad inminente de ordenar la casa. Esta posibilidad de ordenar la casa pasa por modernizar nuestra estructura tributaria para que podamos recaudar más de aquellos sectores que ahora son el motor de nuestra economía, como es el caso de la economía que está sustentada en los servicios. Esta situación además pasa porque nuestro sistema actual no tiene las condiciones para recaudar desde ese lugar. También pasa por tener prácticas o un diseño presupuestario que sea más flexible y que nos permita trabajar en función de metas de atención a la población y no solo en nombres y apellidos de instituciones concretas con una obligación presupuestaria que muchas veces las propias instituciones no tienen capacidad de atender. Estas discusiones, que son amplias, pueden ser atendidas desde diferentes frentes, ya sea desde el 20.580 o bien también desde la discusión que debemos dar respecto a los presupuestos plurianuales y la dificultad que supone que el presupuesto de la República está pensado en un plazo anual, impide incluso a las propias instituciones y a los ministerios poder tener la ejecución y la visión de largo plazo que quisieran tener para poder desarrollar a plenitud sus proyectos. Indiferentemente del contenido y de cada aspecto concreto que dice este presupuesto, debemos abrir los ojos ante las limitaciones de los cuales dispone el Estado. Si el 53,6% de nuestros recursos provienen de deuda, pues debe preocuparnos de forma mayúscula cómo se coloca esa deuda, dónde se coloca esa deuda y a qué intereses se coloca esa deuda. La incertidumbre, porque Costa Rica no está dando la solución en este momento puntual del tema fiscal, genera que esa deuda sea cada vez más costosa y terminamos endeudándonos para pagar una deuda cada vez más cara. Aquí parece una que está repitiendo muchas veces la misma discusión. Sin embargo, es por la importancia que esto supone respecto al darle señales al país y además a quienes nos están observando. Hoy tenemos noticias de evaluadoras internacionales como Fitch
o como Moody's, que ya sabemos que están teniendo sus ojos puestos en este Parlamento para ver cuáles van a ser las soluciones concretas que se van a posibilitar. Ahora bien, el no atender el tema fiscal significa, por un lado, generar una presión excesiva respecto a las condiciones sobre las cuales se coloca deuda. Esa deuda, si se hace más cara, la pagaremos todos y todas en un plazo largo. Además, estaremos con esa presión constante de que cada cierto tiempo esos vencimientos se van dando porque no ha habido condiciones para colocar la deuda a largo plazo que se colocaba anteriormente, y cada vez más actores de este sistema pues buscan que se coloque a corto plazo y a intereses más altos. Esa consecuencia, para quienes han hablado respecto al plan fiscal con una preocupación en materia de pobreza, estas consecuencias pueden tener un muchísimo mayor impacto que aquellas que están contenidas en el plan fiscal y sobre las cuales ya hay ejercicios de contención de las implicaciones que tiene. Y ahí tiene que haber un sentido de responsabilidad y de corresponsabilidad. Nosotros no nos podemos parar aquí a decir esto es culpa del presidente, esto es culpa de la ministra de Hacienda, cuando es precisamente de esta Asamblea Legislativa donde tienen que emanar las soluciones estructurales a los problemas que evidencia este presupuesto. Tanto en el tema de la posibilidad de tener los presupuestos plurianuales como también en el tema de tener una mayor capacidad de recaudación y una mayor capacidad de control para evitar la evasión. Todas estas herramientas contenidas en el 20.580. Continuaremos aquí dando una discusión repetida cada año respecto a los problemas que se vienen discutiendo posiblemente desde el 2008 y que además ya estaban en nuestro sistema ubicados desde antes de ello, por no dar una solución a esto. El problema es cuánto tiempo más puede el país costearse el lujo de tenernos aquí dando discusiones infinitas y reiterativas sin soluciones contundentes, y que en este momento la única solución que está planteada en el plenario legislativo y en la agenda de la Asamblea Legislativa es el 20.580. De quienes han hablado con preocupación para decir que se oponen al proyecto porque les preocupa el efecto de pobreza, no hemos recibido las propuestas que le den efectivamente una solución a esta situación. Y no tomar soluciones, no tomar medidas, sí tiene un impacto en pobreza. Eso sí tiene un impacto en pobreza y tiene un impacto además en el diseño del Estado de la peor manera. Una cosa es que aquí, en tiempos de tranquilidad, nos sentemos a discutir sobre la calidad del gasto y sobre los programas en los cuales tenemos un interés de que haya una revisión concreta, y otra cosa es que bajo la presión de una crisis económica tengamos que estar por fuerza de las mismas leyes de la economía tomando decisiones de recortes que al final tendrán un impacto en las personas más desfavorecidas de este país. Ese es un lujo que este país no se puede permitir. El ejercicio presupuestario fue absolutamente acotado, riguroso, austero incluso, y muy disciplinado por parte de todos los jerarcas que estuvieron involucrados en ello. Sin embargo, sigue siendo imperfecto porque los problemas estructurales en temas presupuestarios, en materia de ingresos, siguen estando ahí y seguirán estando ahí hasta que nosotros no aprobemos el 20.580. Con esa seria preocupación. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Y entonces, ¿cómo solucionamos este asunto? Y entonces, ¿cuántos años más vamos a venir aquí a dar la misma discusión que ya hasta se vuelve machotera cuando uno revisa las actas de discusiones presupuestarias? O hay soluciones, o lamentablemente las soluciones las tomará la economía, como ya lo ha advertido la ministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, y siendo ese el escenario que nosotros no podemos permitir para que sea la forma en la que se tome el diseño del Estado. El diseño del Estado debe ser un ejercicio pensado, planificado, con vistas a cuáles son las consecuencias que tienen las vidas de las personas, y no debe tomarse bajo la presión de las situaciones coyunturales, de las presiones por la colocación de deuda o por las fluctuaciones del tipo de cambio, o peor aún porque se disparen las tasas en un escenario de crisis donde las calificaciones de los organismos internacionales ejerzan aún más presión de la que tenemos hoy en día. Entonces, ¿cómo solucionamos esto?
Para nosotros es claro que la ruta está en el 20.580 y en otros proyectos que están en este plenario y en esta Asamblea Legislativa. Y para ello pues se requiere que haya un ejercicio de conciencia de las señoras y señores diputados que hoy se han opuesto al proyecto y un ejercicio además propositivo de acción, porque yo no sé cuánto tiempo más tiene este país para tomar esas decisiones. Muchas gracias, señor presidente de ejercicio, y el tiempo que me queda solicito se me reserve.